Recorrer esta carretera es como adentrarse en otro mundo, un mundo construido sobre la lava, que se ha ido reinventando a lo largo de la historia a golpe de superación. Una tierra en la que cada recuerdo se convierte en una estampa, en el fotograma de una buena película. Lo saben bien los cineastas que se han inspirado en ella, pero también los que acuden desde hace una década a Lanzarote para participar en una muestra que nació de la semilla plantada en el fondo de esta cueva. 10 años ya de la muestra de cine de Lanzarote que nos llevan hasta aquí, hasta la Cueva de los Verdes, para hacer balance con su director, con Javier Fuentes Feo. Bienvenido a Canarias Escultura. Muchas gracias. Bueno, Javier, ¿qué significa este lugar, la Cueva de los Verdes, para la muestra? La Cueva de los Verdes es el lugar donde, digamos, se ideó la muestra de cine de Lanzarote. Hace 10 años, en el año 2010, Víctor Moreno presentó su película Holidays aquí. Y fue cuando, en una conversación junto a Juan Rafael Martínez Curbelo y Marco Arrocha, pensaron que la isla necesitaba un proyecto dedicado al cine digamos, más innovador, al cine que estuviese pensando la actualidad de una manera diferente y sobre todo que tuviese un interés en construir la imagen contemporánea de una forma distinta. Así que, digamos, este lugar, que es casi como la caverna platónica, ¿no?, fue el lugar desde donde se empezó a salir para construir un proyecto que ahora cumple 10 años. Y además esta primera década, Javier, coincide pues con toda esta situación que nos ha tocado vivir con la pandemia. ¿Cómo se han adaptado a esta situación? ¿Cómo van a celebrar esta fecha tan especial? Lo que hemos ido intentando es construir la muestra que nos permitiese, si la situación sanitaria se ponía muy complicada, hacer una muestra más digital, y si la situación sanitaria nos autorizaba, como parece que va a ser, poder hacer, digamos, una muestra presencial, que es para nosotros en realidad lo más importante, porque la muestra tiene un carácter muy de cercanía, de estar con la gente de Lanzarote, de estar con las directoras y los directores que vienen a la isla y conectar con las personas. Entonces la parte digital nos parecía que era una opción, pero siempre hemos tenido la mente puesta en intentar hacer algo, digamos, con las personas en las salas. Además, este año la sección de Trasfoco, que busca siempre pues, abordar pues, un tema universal pero clave para la isla de Lanzarote, también está relacionada con este tema, ¿no?, con la pandemia. La sección Trasfoco, que en los últimos años, y es la esencia de esa sección, ha conectado con elementos clave de la isla. En el 2018 fue el volcán, que también proyectamos aquí una serie de películas. En el año 2019 fue la sal, la historia de las salinas en Lanzarote es fundamental. Y este año pensábamos que el tema clave, ya no solo de la isla, sino a nivel universal, era las situaciones de crisis y cómo se superan las situaciones de crisis. Por eso esta edición va a estar dedicada a películas en las cuales diferentes comunidades del mundo se enfrentan a una situación muy problemática, como la que estamos viviendo ahora, y son capaces de reconstruir su futuro a través de la solidaridad, a través de la imaginación, de la invención, de la lucha, de la reivindicación de derechos, etcétera, ¿no? Este juicio ha demostrado que durante una crisis nacional, seres normales, incluso hombres capaces y excepcionales, pueden engañarse a sí mismos hasta cometer crímenes tan espantosos e ingentes que rebasan cuanto puede imaginarse. De la tierra que trabajan y vivan en las casas que levanten, allí también estaré.
Otra sección curiosa, magua, una palabra tan nuestra, no tan canaria. ¿Por qué? ¿Por qué esa sección? Pues esa sección, digamos que tiene otro componente, si queremos, de cuestionar ciertos parámetros que a veces acontecen en los festivales y en las muestras de cine. Hay una cuestión, digamos, que está instaurada y que es muy habitual, que es la exigencia de la exclusividad para un estreno. Es decir, solicitar que la película, para que tú la puedas presentar en mi festival o en el festival X, tiene que ser estrenada, tienes que estrenarla ahí. Esto para nosotros es un tema que no es muy positivo para las películas, porque lo que hace es que las productoras y las distribuidoras tengan que estar aguantando en una especie de jerarquía del festival más importante al menos importante, a ver cuál de ellos consigo que entre para que tenga más prestigio la película. ¿Esto qué ocurre? Que como las películas van perdiendo su actualidad, si una película del 2019 no ha conseguido colocarse durante todo el 2019 en el festival que quería, ha perdido un año de distribución. Nosotros pensamos que esto es una cuestión, por lo menos no conecta para nada con el cine que a nosotros nos interesa. El cine que a nosotros nos interesa conecta con la realidad. Es un cine socialmente necesario. Las películas que ponemos nos parece que tienen que llegar a la gente porque hablan de los temas y de una manera, de los temas que son candentes. Y por tanto no podemos defender, por lo menos desde la muestra, el hecho de que por estar en un determinado festival una película no sea vista por un montón de países, por un montón de regiones, por un montón de personas. Nosotros pensamos que las películas tenemos que luchar para que se vean tanto como sea posible y por tantas personas como sea factible. De hecho te diré, por ejemplo, que en alguna ocasión hemos tenido, hace 2 años, tuvimos el estreno de una película que acababa de ganar en la Mostra de Venecia. Eso en el mundo de los festivales es un gran éxito. Y pocas semanas antes de que llegase la película aquí, nos llamaron de un festival pequeño en Cataluña y nos dijeron que ellos hacían su festival antes y que, claro, que la distribuidora le había dicho que nosotros teníamos la exclusividad porque éramos quienes primeros habíamos oído. Bueno, nosotros le dijimos que en absoluto, que por supuesto la proyectasen allí, que la película era tan importante sobre la situación bélica en Siria que a nosotros nos parece mucho más relevante que la pueda ver personas en Cataluña, en China o donde sea. Nos da igual tener la exclusividad o el estreno. Nos parece que lo importante es que sea visibilidad. ¿A qué voy con Maguas? Maguas es una sección que lo que hace es traer aquellas películas que no quisieron, pudieron o lo que sea, estar en la muestra en años anteriores porque, aunque nosotros las pedimos, consideraron que tenían que estar en otros festivales. No creemos que esas películas no deban estar nunca en Lanzarote, así que rompemos con esa lógica y decimos, aunque no es su año, queremos seguir poniéndolas. Otro de los grandes atractivos de este festival es precisamente que sacan al espectador fuera de las salas. ¿Qué escenarios han elegido este año para llevar a los participantes? Esa conexión con salir de las salas es clave en la muestra. Para nosotros es muy, muy importante no encerrarnos en ningún sitio, ni encerrarnos ni en Lanzarote, ni encerrarnos en una sala de cine, ni encerrarnos en el sector cultural. Para nosotros es muy importante salir en todos los sentidos, salir a escuchar, salir a ver, salir a conocer otros medios, otras economías, etc. En ese sentido pensábamos que este año era muy importante salir otra vez más a Lanzarote y salir a ver 3 sitios en los cuales las crisis han sido también importantes en la isla. Las conserveras de la zona de Arrecife, que fueron una economía muy importante para la isla. Arrecife, históricamente se reconoce que el inicio de su ciudad tiene que ver con el desarrollo y la explotación de la parrilla, pero el impulso real se lo da la pesca. Y entonces pasa de finales del 19 hasta los años 50, todo lo que es la industria de salazón, que eso le da sentido a todas las salinas que tenemos aquí detrás.
algunos reconoceremos todavía, aquellos que tenemos un poco de más edad, por decirlo así, la vista de las latas amarillas que ponían en ancla. Pues este es un resultado de un producto propio de esta fábrica. Es decir, tenemos un conjunto de fábricas que van dibujando el paisaje de la ciudad de Recife, con lo que implica desde el punto de vista laboral, pero desde el punto de vista urbanístico también. Hace unos años, en un trabajo que hicimos en clase con los alumnos, fue muy llamativo porque los alumnos hicieron una metáfora muy bonita, le llamaron los ríos azules. Y era cuando los trabajadores y las trabajadoras, que iban con las ropas de los monos y las ropas azules, ¿no?, salían a las 12 de la 1 cuando sonaba el pit de la fábrica. Just the other day, I heard from my old friend. She was going through changes. La zona de la Cochinilla, entre Mala y Guatiza, en toda esa zona se caminará porque ahí hay, o hubo, digamos, una efervescencia económica importantísima, y luego, por supuesto, lo que es la zona de la Jeria. La zona de la Jeria quizás sea uno de los lugares más fascinantes para encontrar cómo las personas son capaces de reinventar un territorio anegado por la lava para darle nueva luz, para darle nueva vitalidad. Las maneras de cultivar, el uso del arenado, lugares donde llevar las cabras, etcétera, en un lugar que es un mal país. Pensamos que esa conexión, ir a ver películas donde personas japonesas sobreviven después de Hiroshima, pero luego caminar e ir a ver, por ejemplo, la Jeria, donde gente de aquí, nuestros antepasados, caminaron para poder sobrevivir después de la explosión del volcán, son cosas muy especiales que precisamente nos permiten abrir la mente a conocer nuestro pasado y también, por supuesto, para saber lo que tenemos que cuidar para el futuro. La verdad que es una historia de película, ¿no? Ya te digo, no tiene nada que envidiar a grandes realizaciones sobre tragedias que han habido en la humanidad. Son 6 años casi ininterrumpidos de erupción que tapa la tercera parte de la isla, que se oye desde Tenerife, se saca a la Virgen del Pino en Gran Canaria en procesión por los volcanes de la isla Lanzarote. Imagínate lo que era vivir ahí. En concreto, con este festival tiene mucha relación porque lo han querido dedicar precisamente a todos esos acontecimientos donde la humanidad se superpone a grandes catástrofes, lo que estamos viviendo ahora con el COVID, ¿no? La Jeria, la verdad, representa un ejemplo extraordinario, ¿no?, digamos, de recuperación. Es el ejemplo más claro de cómo nace una nueva isla a partir de la erupción volcánica. Hay una isla antes y una isla después, y la gente sobrevive y desarrolla toda una cultura a partir de toda esa piedra recién creada, ¿no? Castillo de San José es el lugar escogido, ¿no?, para la inauguración. ¿Por qué esta fortaleza? Este año, que tiene que ver con las crisis y cómo se superan las crisis, las distintas formas en las cuales se superan las crisis, pensamos que la llamada Fortaleza del Hambre, que fue una inversión pública para superar una situación de crisis por hambrunas, por falta de agua, nos parecía que era el lugar indicado. Es decir, el Castillo de San José, en el fondo, es una construcción que intenta ser también una manera de superar una crisis desde la inversión estatal en un determinado sector. Nos parecía que era un bonito lugar para recordar que hay maneras muy diferentes de superar las crisis. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Esta fortaleza viene un poco a ser símbolo de esa capacidad de sobreponernos a las calamidades y a las malas épocas. Para la población de Arrecife es un referente arquitectónico, es un hito que marca mucho nuestro paisaje urbano. Y a nivel emocional yo creo que es un elemento muy arraigado a nosotros, porque no en vano se conoce como la fortaleza del hambre, ¿no?
Hay unos documentos de la época estremecedores totalmente, que decía cómo la gente debía alimentarse de pencas de tunera, con las consecuencias nefastas para su salud, de animales muertos, hasta del cuero de los zapatos, para poder intentar paliar ese hambre tan atroz que existía. Cuida de mis manos. Y ante esas circunstancias, el monarca Carlos III decide, atendiendo las necesidades de defender el puerto, pero sobre todo para intentar paliar esa situación y dar mano de obra a toda esa población que sencillamente estaba muriendo. Por eso es el nombre de la fortaleza del hambre que se le ha atribuido a lo largo de los siglos. Con el paso del tiempo quedó prácticamente abandonado, pero se convirtió en uno de los proyectos más ambiciosos de César Manrique, que puso en marcha todo ese proyecto utópico maravilloso en el que la cultura y el arte, también el turismo, pero la cultura y el arte constituían un motor económico, pero no solo económico, sino también espiritual, ¿no? Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. La muestra de cine hace un trabajo fantástico porque permite, a pesar de las duras circunstancias, seguir disfrutando de esta necesidad que tenemos como seres humanos, ¿no? Te pregunto por el apoyo institucional, no solo a la muestra, sino a la cultura en general. ¿Crees que es suficiente a día de hoy? La pregunta es una pregunta que exige una contestación muy larga, una contestación compleja. La respuesta rápida y fácil, y yo creo que incuestionable, es no. La cultura en realidad está cada día más marginada dentro de los recursos públicos y me atrevería a decir que dentro del pensamiento y del foco de muchas instituciones. Ahora, profundizando un poco más en el tema, yo creo que la cuestión no es solamente el apoyo. La palabra apoyo, de hecho, parece como que alguien necesita que lo apoyen. Yo creo que en realidad lo que tiene que haber es una mirada estratégica, es decir, tiene que haber un foco mucho más amplio en el que diferentes elementos de la sociedad, y no solamente de la cultura, sean capaces de engarzarse, sean capaces de colaborar, de conectar, para construir, digamos, en el fondo, entornos sociales mucho más habitables. Entonces, te diría, como he contestado al principio, creo que hay pocos recursos, es una cuestión casi indiscutible, pero no pienso que la solución esté solamente en poner más dinero, porque poner más dinero, hoy pongo más dinero, mañana quito más dinero, o quito dinero. Creo que en realidad lo que es importante es que se empiece a entender, y te lo decimos aquí en Lanzarote, por ejemplo, que la cultura es un elemento estructural, sustancial, esencial de esta isla. Y digo esta isla, y digo de Canarias, y digo a nivel estatal, y digo a nivel mundial. Es decir, la cultura conforma la sociedad, la cultura ayuda a que la sociedad se desarrolle, son cuestiones que son evidentes. Entonces, desde mi punto de vista, no es solamente apoyo, hace falta que la cultura forme parte y esté integrada en todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones para construir una sociedad, conexión con la educación, conexión con la economía, conexión con el medio ambiente, es decir, la cultura no puede ser una pata pequeña a la cual hay algunas personas a las que se les da un apoyo, porque no tiene sentido, porque en último término eso lo que significa es que la cultura poco a poco va muriendo, alguien llega, pone un poco más de recursos y entonces parece que revive un poco. Desde mi punto de vista, lo importante es que la cultura se entienda que forma parte de una sociedad, que es necesaria dentro de una sociedad, y aquí me atrevería a decir, aunque a algunas compañeras y compañeros pueden no gustarle, que es parte esencial de su economía. Es decir, esta isla, yo siempre lo digo, esta isla de Lanzarote tiene un aeropuerto que se llama César Manrique, es decir, atraviesan los millones de turistas que son tan importantes para la economía insular, o que mucha gente piensa que son solo la posible economía insular, atraviesan por un aeropuerto que se llama César Manrique, un hombre de cultura. Es decir, si no entendemos eso y solo utilizamos el nombre César Manrique como un reclamo turístico y no como alguien que estructuralmente dio una posibilidad de ser a esta isla y una posibilidad de ser más sana, con más futuro, más cuidadosa con el medio ambiente, etcétera, creo que en realidad no es solamente una cuestión de apoyo, es una cuestión de entender que la cultura es un elemento sustancial de la sociedad. Te pregunto por la deliberación del jurado. Creo que la forma que la hacen es única en el mundo, a puerta abierta, incluso puede participar la gente. ¿Cuál era el objetivo? ¿La transparencia? ¿Cuál era el objetivo? ¿El debate, generar debate? La muestra de cine Lanzarote, una de sus características fundamentales es el debate, es la discusión. No nos interesa mucho, la verdad, el consumo
cinematográfico ni de ningún tipo. Es decir, nos interesa que la recepción de imágenes o de discursos o de visitas al paisaje nos lleve, digamos, a reflexionar un poco más en profundidad y a hablar con el resto de las personas. Hay muchísimos debates, este año no, porque no vamos a invitar obviamente a directoras o a directores a la muestra, pero siempre cuando están aquí los debates son largos, es decir, siempre intentamos que después de cada película tengamos prácticamente una hora para poder discutir. Fruto de todo ese aprendizaje, de darnos cuenta de que una de las cosas que enriquecía la muestra es el diálogo y la conversación, la posibilidad de que la gente hable y piense las películas con el resto de las personas que han asistido a la sala, nos dimos cuenta de que había algo en el tema de los jurados, que por un lado nunca nos ha gustado mucho en los jurados ni culturales ni de muchos otros tipos, y al mismo tiempo que le faltaba ese carácter de discusión, y es que los jurados tienden a ser a puerta cerrada. Es decir, uno asiste a un festival de cine, ve películas, unas le parecen más interesantes, otras menos, y de repente llega un jurado, cierra las puertas y al cabo de X horas las abre y ha tomado una decisión. Pero en realidad muchas veces, y yo lo he visto en muchos festivales, siempre hay suspicacias, ¿no? ¿Y por qué ha ganado esta película? ¿Y por qué no ha ganado esta? Y en realidad hay intereses, empieza a ver como que a veces puede haberlo, o a veces simplemente son suspicacias fruto de la opacidad. Entonces nos dimos cuenta de que nos parecía muy importante que el jurado discutiese en público. Se lo propusimos el año 2018 a las 3 personas que formaban parte del jurado, les encantó la idea, lo volvimos a hacer en el 2019, y realmente tengo que decir que es quizá una de las cosas más bonitas de la muestra, el hecho de que las personas del jurado tengan que exponerse, es decir, en el fondo están tomando una decisión muy importante para las películas que son ganadoras o que no son ganadoras, es decir, recibir un premio en cualquier festival significa muchas cosas, significa reconocimiento, significa recorrido para la película, y no nos gusta nada eso, que sea opaco. Entonces, en estos últimos años el debate ha sido riquísimo, ha sido muy interesante ver las diferentes perspectivas de las diferentes personas del jurado sobre cada una de las películas, porque tienen, digamos, hay un protocolo que tienen que seguir, tienen que hablar de todas las películas que han formado parte de la sección oficial, y después que han dialogado, tienen que decidir. Hay un momento, además, que se hizo ya en el año 2019, en el que se abre la posibilidad de que el público intervenga. Esto también es muy bonito, porque también rompe un poco con el criterio de la autoridad o de la jerarquía del jurado. ¿Siempre lo acogen bien los miembros del jurado este mecanismo o hay reticencias así? Pues mira, en principio ahora ya no hay reticencias porque cada vez que los invitamos tienen que aceptar las condiciones, pero sí te diré que hay una cosa muy interesante, que es que cuando planteamos por primera vez la posibilidad de hacer esto, muchísima gente nos dijo, estáis locos, no hagáis eso, os vais a meter en un lío, eso va a crear problemas, va a ser un conflicto, etcétera, etcétera. Pero para nosotros, en realidad este proyecto pensamos que también tiene que ser un proyecto que innove en las formas de hacer dentro del sector cultural, en nuestra humilde capacidad. Y en eso dijimos, mira, es algo con lo que estamos radicalmente en contra, nosotros no vemos interesante los jurados a puerta cerrada, si hay otros lugares que se hacen y si la mayoría está muy bien, a nosotros no nos gusta, nosotros estamos haciendo un festival o una muestra que tiene nuestras coordenadas, queremos hacerlo así. Y como digo, hubo gente que lo veía como un riesgo y luego nos han dicho, oye, es que realmente es alucinante. O sea, la experiencia de ver a los miembros o a las personas del jurado discutir en público hace que la muestra sea uno de los elementos, creo, que lo hace diferente, especial. ¿Y tenían claro desde el inicio que la muestra tenía que tener un fuerte compromiso con el territorio y la educación? La muestra ha tenido diferentes periodos, ha tenido sobre todo 3 direcciones, yo he sido la tercera persona que ha asumido la dirección. En un primer momento, cuando se inició aquí en esta cueva, el proyecto era un proyecto de cine europeo, durante las 4 primeras ediciones. Después, Víctor Moreno, el cineasta canario, propuso que la muestra asumiese un carácter global, internacional, que no se limitase solamente al cine europeo. Y cuando yo llegué a la muestra, lo que planteé dentro de la asociación, al resto de compañeras, era que teníamos que pensar en un mundo en el que también hay a veces, inflación de oferta cultural en algunos aspectos, en el que ha habido miles y centenares de miles no, pero miles de festivales y muestras, etcétera. ¿Por qué queríamos hacer este proyecto en Lanzarote? Es decir, ¿tiene sentido dedicar los recursos, sobre todo emocionales y temporales, porque dedicamos muchas horas a que este proyecto salga adelante? ¿Tiene sentido hacer esto o lo hacemos simplemente por hacer cosas? Ahí fue cuando, digamos, llegamos a la conclusión de que para hacer un proyecto cultural tenía que conectar con el lugar en el que habitábamos, sin dejar de mirar hacia el mundo, pero conectar con el contexto global. Fue, digamos, a partir de ese 2018 cuando decidimos que queríamos hacer un proyecto desde Lanzarote para el mundo
y a nivel mundial, pero en Lanzarote, es decir, conectado profundamente con la idiosincrasia de la isla. La educación, ¿qué te puedo decir? O sea, la educación sobre el sector audiovisual nos parece absolutamente clave a día de hoy. Es decir, podemos hablar de que es necesario aprender idiomas, y es indudable, pero es indudable que hoy hay que conocer cómo funcionan las imágenes. Para la muestra y para quienes hacemos la muestra entendemos que en esa conexión con la gente joven tenemos una labor necesaria. Es decir, no podemos tener una juventud que habita un mundo lleno de imágenes que no sepan leer y por tanto estar sujetos necesariamente a manipulación, distorsión, dirección, sin ninguna herramienta de defensa. Entonces, desde hace ya varios años, Nayra Sanz, la cineasta canaria, viene trabajando en cada edición con grupos de alumnos y de alumnas para explicarles, para ver una película de la muestra, una película que piensa las imágenes y ayudarles a que la analicen, ayudarles a que entiendan por qué un plano viene después del otro, por qué se monta así y no se monta de otra manera, y en definitiva, qué es lo que se quiere cuando se construyen las imágenes de esas formas. Entonces, la educación es absolutamente clave para la muestra y en esta edición no vamos a poder hacerlo en salas, porque evidentemente la gente joven no puede asistir a la sala por temas de seguridad, pero vamos a preparar una guía didáctica y vamos a trabajar con el profesorado para que puedan seguir recibiendo, digamos, esa pequeña aportación que la muestra hace en el sector educativo. En ese sentido también tengo que decir que nos parece importante la colaboración de la Consejería de Educación, que creo que está también aquí apostando por esa línea de conocer y entender lo que ocurre en las imágenes. Premio Honorífico 2020, ¿a quién reconoce la muestra en esta edición? En esta edición 2020, una fecha muy señalada, como hemos estado hablando, porque es el 10º aniversario, queríamos que el premio fuese a alguien que ha construido una parte sustancial de lo que es nuestra posibilidad. Queríamos que fuese alguien que ha trabajado por el cine durante muchos años en las islas, que nos ha ayudado a ver otro tipo de cine y que ha defendido a las cineastas y a los cineastas canarios durante muchos años. En ese sentido, en cuanto empezamos a hablar quién podía ser el premio, dijimos claramente que tenía que ser Claudio Utrera, que ha sido no solo el director del Festival de Cine de Las Palmas durante 15 años, sino que ha sido un crítico de cine fundamental, que nos abrió la mirada hace muchos años, antes de nacer nosotros ya él estaba escribiendo, como digo, a otros festivales, a otras formas de ver y a otras formas de pensar las imágenes. En mi generación prácticamente el único divertimento que teníamos era la radio y el cine. Entonces nuestra educación infantil y juvenil empezó a cuajarse en las salas de proyección. Hay una lectura política continua y constante en la producción cinematográfica internacional, está clarísimo, Y el pensamiento contemporáneo, de una forma o de otra, circula por todos esos blockbusters. Y es el cine que se está haciendo y es a través del cual conoceremos con más precisión el espíritu de la época dentro de 30 años. Es mi criatura y no quiero alardear de esto ahora, pero es que es real. El año que empezaba el siglo XXI empezó el Festival de Cine. Y no sé si eso es una premonición de lo que iba a ser en un futuro ese festival, pero efectivamente fue un festival para el siglo XXI. Los primeros 3 años, casi 4 años de festival, fueron de tanteo. Empezamos a buscar reclamos para la atención del público al festival, trajimos grandes estrellas, como bien sabes, que han desfilado por este festival. Lo ha dicho la propia Danaway, con esta firma en el cemento canario espera inaugurar la que se supone será en el futuro una larga lista de estrellas del cine, que se darán cita una vez al año aquí en la capital Gran Canaria. Hemos conseguido, era nuestro propósito, abrir una ventana a la expresión cinematográfica, a la innovación, al cine contemporáneo, al moderno. Apostamos muy fuertemente por un cine independiente, por un cine innovador, un cine que apela a la inteligencia del espectador. Lo que me ha hecho más popular, evidentemente, ha sido el director del Festival de Cine, director 5 años de la Filmoteca Canaria, etcétera, etcétera. Claro que esto me da resonancia, pues sale. Pero vamos, yo, personal,
e íntimamente lo que prefiero es sentarme ahí con el ordenador y escribir y crear. Hay una historia indudable del cine canario. Los últimos 10 años, que son los que conectan con la muestra de cine, ha habido una eclosión extraordinaria de cineastas canarias y canarios que han hecho películas que han tenido una enorme repercusión a nivel, por supuesto, insular, pero a nivel internacional, en festivales muy importantes. Creo que además se ha producido algo muy necesario, que es la aparición de alguna asociación, como es el caso de Microclima, que ha ayudado a que precisamente las instituciones entiendan la importancia de este sector como de otros sectores culturales. Y desde mi punto de vista es un momento difícil. Volvemos a atravesar una crisis que indudablemente va a tener repercusión en muchos sectores, pero creo que el hecho de que las cineastas y los cineastas estén en esas asociaciones permite por lo menos hacer una interlocución de una manera más coherente, más sólida, más fuerte, para que se vea que el trabajo que hacen es absolutamente necesario. Es muy necesario crear estructuras de trabajo en red autonómicas que superen el habitual aislacionismo insular y que planteen una visión del sector económico con una visión totalmente regional. Como cualquier sector casi de las industrias culturales, siempre es particularmente frágil. Entonces, la única manera de resistir, y más en momentos de crisis, es estar unidos, estar apiñados, y luego también nos da una posición estratégica para relacionarnos con otros clústeres nacionales, para plantear proyectos de innovación al Ministerio, y también proyectos internacionales. ¿Cuál es la materia prima de una película? Las ideas, el talento, y eso reside en los creadores. Ahora lo que necesitamos es que usted saque una fotografía de los trabajadores. Queremos un registro. Entonces lo que hacen los productores es trabajar con ese talento y convertirlo en un proyecto de mercado. Ese es el sentido, que es muy difícil, porque además la industria audiovisual cambia a una velocidad de vértigo. Cada año se quedan anticuadas cosas de distribución que uno ya tenía. Los festivales son unos elementos decisivos en el ecosistema de una industria audiovisual de un territorio. En Canarias tenemos festivales muy potentes, muy interesantes, como la Mostra de Lanzarote, eso es el Festival de Las Palmas, como Miradas Dog, como el Festivalito, en otra índole. Sirven para muchas cosas. Primero, para descubrir la producción que se está haciendo a nivel global, y eso ya te da una dimensión internacional potentísima, porque son películas que no se pueden ver en plataformas, son películas que generalmente están fuera, la mayoría, de los circuitos de las grandes cadenas de televisión, pero que son donde se están produciendo los avances del lenguaje cinematográfico. Luego, por otro lado, estimulan el talento, es decir, uno al ver eso se plantea si sería capaz de hacerlo. ¿Qué hay? Hola. ¿Hacia dónde vas? Voy al norte. Da mucho orgullo ver cómo películas canarias llegan ahí y dialogan de tú a tú con producciones de cualquier país del territorio sin que se les tenga una visión paternalista, ¿no? Están ahí porque lo valen, porque han llegado ahí. Digamos, a eso es lo que hay que aspirar, a otros títulos. Ambicionar planes de negocio y de distribución y de ventas globales. Y es posible, o sea, estos casos demuestran que es posible. Están de doble celebración porque además han sido seleccionados por el Ministerio de Cultura. Es el único festival que va a recibir, de toda Canarias, que va a recibir ayudas. Bueno, ¿cómo reciben esta noticia? Bueno, la verdad que es una satisfacción enorme. Han sido 10 años de trabajo, la verdad que se ha intentado en muchas ediciones anteriores y no se había conseguido. Yo creo que en el fondo pues es un reconocimiento bonito, sobre todo, bueno, a veces también es un respaldo y una consolidación. Lo tomamos con una enorme alegría, con una enorme satisfacción y con la esperanza, digamos, de que sea un pasito más en seguir construyendo un proyecto sólido para esta isla. ¿Crees que este reconocimiento dice mucho de lo que supone este pequeño gran festival para el sector en Canarias? Es una alegría, indudablemente, pero creo que hay otros festivales y otras muestras muy interesantes también en las islas. Creo que hay gente trabajando precisamente para que otros proyectos se consoliden. Nosotros, esto de que sea el único, creo que es incluso, si me atrevo a decir que anecdótico. A mí me encantaría y estoy convencido de que otros se lo hubiesen merecido y ojalá que en los años próximos lo que tengamos son 3, 4, 6 festivales y muestras, proyectos culturales en las islas, que además estoy convencido de que lo podrían haber recibido como nosotros igual. Bueno, toca soplar esas 10 velas, así que te voy a pedir un deseo, ¿no?, para la próxima década, un deseo para la muestra. Pues si tuviese que pedir un deseo para la muestra, intentaría ampliar el cuadro
y me gustaría que fuese un deseo para la isla. Me gustaría, en relación a lo que decía antes, que la muestra sea un proyecto más en la suma por una isla mejor, que la isla dentro de 10 años sea una isla que se respete a sí misma, que se cuide a sí misma, que se mire con orgullo y con una mirada grande, y que la muestra sea capaz de aportar un granito, aunque sea, para que ese logro se materialice. Así que mi deseo sería ser capaz de sumar con tantas otras asociaciones, sectores, etcétera, para tener una isla mejor dentro de 10 años. Un futuro para conservar, pero también para construir. Un futuro que se vislumbra más esperanzador con el compromiso y la generosidad de los que trabajan por el bien común. Un futuro mejor para toda la sociedad que se puede fomentar desde muchos ámbitos, pero en el que siempre es primordial la cultura.